En el capítulo 2 del libro de Samuelson y Nordhaus, se analiza el papel de los mercados y del Estado en la organización económica. Cuando hablamos de economía, muchas veces pensamos inmediatamente en dinero, precios, empresas, bancos o gobiernos. Pero detrás de todo eso existe una pregunta mucho más básica. ¿Cómo se organiza una sociedad para producir, intercambiar y distribuir los bienes y servicios que necesita? Esa pregunta parece simple, pero en realidad es una de las grandes preguntas de la economía. Cada sociedad debe decidir qué producir, cómo producirlo y para quién producirlo. Debe decidir si usa sus recursos para fabricar alimentos, construir viviendas, producir tecnología, financiar educación, invertir en salud o desarrollar infraestructura. Y como los recursos son limitados, cada decisión implica una renuncia. Aquí aparece el gran tema de este capítulo. En las economías modernas, muchas de estas decisiones se coordinan a través del mercado, pero el mercado no funciona solo ni resuelve todo. Por eso también aparece el Estado, que cumple un rol fundamental corrigiendo fallas, estableciendo reglas, promoviendo equidad y buscando estabilidad. Para comenzar, veamos qué es un mercado. Un mercado no es solamente un lugar físico, como una feria, un supermercado o una bolsa de valores. Un mercado es cualquier mecanismo donde compradores y vendedores se relacionan para intercambiar bienes, servicios o factores productivos. Puede ser una tienda, una plataforma digital, una feria libre, una aplicación de transporte, el mercado laboral o el mercado financiero. Lo importante es que en el mercado se encuentran dos fuerzas: la demanda, formada por quienes quieren comprar, y la oferta, formada por quienes quieren vender. El punto clave es que estas decisiones se coordinan mediante los precios. El precio no es solo una cifra. El precio es una señal. Nos dice qué tan escaso es un bien, cuánto lo valoran los consumidores, cuánto cuesta producirlo y qué tan atractivo puede ser para las empresas ofrecerlo. Por ejemplo, si muchas personas quieren comprar un producto y la oferta es limitada, el precio tiende a subir. Ese aumento de precio envía una señal a los productores: hay una oportunidad. Se puede producir más, invertir más o entrar a ese mercado. En cambio, si un producto no se vende, si sobra inventario o si los consumidores ya no lo desean, el precio tiende a bajar. Esa baja también es una señal. Quizás hay que producir menos, mejorar el producto o mover los recursos hacia otra actividad. Así, los precios ayudan a coordinar millones de decisiones individuales sin que exista una autoridad central indicando exactamente qué debe hacer cada persona o empresa. Ahora bien, el mercado también responde a tres preguntas fundamentales de toda economía. La primera pregunta es: ¿qué producir? En una economía de mercado, esta decisión depende en gran parte de los consumidores. Cuando las personas compran determinados bienes o servicios, están emitiendo algo parecido a votos monetarios. Con su dinero indican qué productos valoran más. Si aumenta la demanda por teléfonos, turismo, educación online o alimentos saludables, las empresas reciben una señal para producir más de esos bienes o servicios. La segunda pregunta es: ¿cómo producir? Aquí entran las empresas. Las empresas buscan producir de la forma más eficiente posible, reduciendo costos y aumentando beneficios. Para eso deciden qué tecnología usar, cuántos trabajadores contratar, qué maquinaria comprar, qué insumos utilizar y cómo organizar su producción. Una empresa puede producir con más mano de obra o con más maquinaria. Puede automatizar procesos o mantener métodos más tradicionales. La decisión dependerá de los precios relativos, de la tecnología disponible y de la productividad. La tercera pregunta es: ¿para quién producir? Esta pregunta tiene que ver con la distribución del ingreso. En una economía de mercado, los bienes se distribuyen principalmente según la capacidad de pago de las personas. Quienes tienen más ingresos pueden comprar más bienes y servicios. Y esos ingresos dependen de distintos factores: salarios, propiedades, capital, habilidades, educación, herencias, beneficios empresariales o rentas. Este punto es muy importante, porque muestra una de las tensiones centrales del sistema económico. El mercado puede ser muy eficiente para organizar la producción, pero no necesariamente garantiza una distribución justa. Para que el mercado funcione, necesita algo fundamental: el intercambio. Y para que el intercambio sea poderoso, primero debe existir especialización.
Las economías modernas funcionan porque las personas, empresas y países no producen todo por sí mismos. Cada uno se especializa en ciertas tareas. Un agricultor produce alimentos. Un profesor enseña. Un médico atiende pacientes. Un programador desarrolla software. Una empresa fabrica maquinaria. Un país puede especializarse en exportar cobre, vino, tecnología, servicios financieros o turismo. La especialización permite que cada persona o empresa se concentre en lo que sabe hacer mejor. Con el tiempo, mejora sus habilidades, usa mejores herramientas y produce con mayor eficiencia. Esto se relaciona directamente con la división del trabajo. La división del trabajo consiste en separar un proceso productivo en distintas tareas. En lugar de que una sola persona haga todo, diferentes personas se encargan de partes específicas del proceso. Pensemos en una fábrica de muebles. Una persona corta la madera, otra arma la estructura, otra lija, otra pinta y otra embala. Al dividir el trabajo, cada trabajador se vuelve más eficiente en su tarea, se reduce el tiempo de producción y aumenta la cantidad producida. Pero hay algo clave: la especialización solo tiene sentido si existe comercio. Si yo me especializo en producir pan, necesito poder intercambiar ese pan por ropa, transporte, vivienda, salud, educación o tecnología. Si no pudiera intercambiar, no tendría sentido dedicarme solo a una actividad. Por eso, especialización, división del trabajo y comercio van juntos. Aquí aparece otro elemento fundamental: el dinero. Sin dinero, la economía tendría que funcionar mediante trueque. Pero el trueque tiene un gran problema: requiere una doble coincidencia de necesidades. Imaginemos que yo tengo pescado y quiero zapatos. Para hacer el intercambio, debo encontrar a alguien que tenga zapatos y que además quiera pescado. Si esa persona quiere frutas y no pescado, el intercambio no se produce. El dinero resuelve ese problema. El dinero permite separar la venta de la compra. Yo puedo vender pescado, recibir dinero y luego usar ese dinero para comprar zapatos, frutas, transporte o cualquier otro bien. Por eso Samuelson y Nordhaus presentan el dinero como una especie de lubricante del intercambio. Facilita las transacciones, reduce costos y permite que la economía funcione de manera mucho más compleja. El dinero cumple varias funciones. Primero, es un medio de cambio, porque sirve para comprar y vender. Segundo, es una unidad de cuenta, porque permite medir y comparar precios. Gracias al dinero podemos saber si una bicicleta cuesta más que un teléfono, o si un arriendo representa una parte importante del ingreso mensual. Tercero, el dinero funciona como depósito de valor, porque permite guardar poder adquisitivo para usarlo en el futuro, aunque esta función depende de la estabilidad de su valor. Si hay mucha inflación, el dinero pierde parte de esa capacidad. Sin dinero, sería muy difícil tener salarios, créditos, ahorro, inversión, contratos, precios comparables y mercados modernos. Otro concepto central del capítulo es el capital. En el lenguaje cotidiano, muchas veces usamos la palabra capital como sinónimo de dinero. Pero en economía, capital significa algo más específico. El capital son los bienes producidos que sirven para producir otros bienes. Por ejemplo, máquinas, herramientas, fábricas, edificios, computadores, software, camiones, puertos, caminos, sistemas de riego, redes eléctricas e infraestructura. El capital aumenta la capacidad productiva de una economía. Un agricultor que trabaja solo con herramientas manuales puede producir cierta cantidad. Pero si tiene tractor, riego tecnificado, bodegas, fertilizantes y transporte, puede producir mucho más. Lo mismo ocurre con una empresa. Una empresa con mejores máquinas, mejores sistemas informáticos y mejor infraestructura puede producir más rápido, con menos errores y a menor costo. Pero acumular capital tiene un costo. Requiere sacrificar consumo presente. Si una sociedad consume todo lo que produce, no deja recursos para invertir. En cambio, si ahorra una parte e invierte en capital, puede aumentar su producción futura. Esta idea es muy importante para entender el crecimiento económico. Las economías que invierten en capital físico, capital humano, educación, tecnología e infraestructura suelen tener mejores posibilidades de crecer en el largo plazo.
Hasta aquí, podríamos pensar que el mercado, el comercio, el dinero y el capital bastan para organizar una economía. Pero el capítulo muestra que eso no es suficiente. El mercado tiene grandes virtudes, pero también tiene límites. Aquí aparece el concepto de eficiencia. Una economía es eficiente cuando utiliza sus recursos de la mejor manera posible, evitando desperdicios y produciendo bienes y servicios que las personas valoran. El mercado competitivo puede ayudar a lograr eficiencia porque las empresas buscan reducir costos, los consumidores eligen lo que prefieren y los precios transmiten información. Pero el mercado no siempre funciona perfectamente. Existen fallas de mercado. Una falla de mercado ocurre cuando el mercado, por sí solo, no logra asignar los recursos de manera eficiente. Una primera falla es la competencia imperfecta. Si una empresa tiene demasiado poder de mercado, puede cobrar precios más altos, producir menos y limitar la competencia. El caso más extremo es el monopolio, donde una sola empresa controla gran parte o todo el mercado. Otra falla son las externalidades. Una externalidad ocurre cuando una actividad económica afecta a terceros que no participan directamente en la transacción. El ejemplo clásico es la contaminación. Una fábrica puede producir bienes y obtener beneficios, pero si contamina un río o el aire, genera costos para personas que no participaron en esa compraventa. El problema es que esos costos no siempre aparecen en el precio del producto. Entonces el mercado puede producir más contaminación de la socialmente deseable. También existen externalidades positivas. Por ejemplo, la educación beneficia a quien estudia, pero también beneficia a la sociedad, porque una población más educada puede ser más productiva, más innovadora y participar mejor en la vida pública. Otra falla importante son los bienes públicos. Un bien público es aquel cuyo consumo por una persona no impide que otros también lo usen, y del cual es difícil excluir a quienes no pagan. Por ejemplo, la defensa nacional, el alumbrado público, ciertos caminos, los faros o la seguridad pública. El problema es que muchas personas podrían beneficiarse sin pagar directamente. Entonces, si dejamos todo al mercado, puede que estos bienes no se produzcan en cantidad suficiente. Ahora aparece otra idea central, la equidad. La eficiencia se pregunta si estamos usando bien los recursos. La equidad se pregunta si la distribución de los resultados es justa. Y estas dos ideas no siempre coinciden. Una economía puede ser eficiente y, al mismo tiempo, muy desigual. El mercado distribuye ingresos según la propiedad de recursos, la productividad, las habilidades, la educación, la herencia, la suerte y la capacidad de competir. Pero no todas las personas parten desde el mismo punto. Algunas tienen mejor educación, más contactos, más patrimonio, mejor salud o más oportunidades. Otras enfrentan pobreza, exclusión o falta de acceso a servicios básicos. Por eso, el Estado cumple una función redistributiva. Puede usar impuestos progresivos, subsidios, educación pública, salud pública, pensiones, seguros de desempleo y programas sociales para reducir desigualdades. Pero aquí aparece una tensión importante. Si el Estado redistribuye, puede mejorar la equidad. Pero si lo hace mal, puede afectar los incentivos al trabajo, al ahorro, a la inversión o a la innovación. Por eso, el desafío no es simplemente elegir entre eficiencia o equidad. El verdadero desafío es diseñar políticas que permitan una economía productiva y, al mismo tiempo, una sociedad más justa. Finalmente, el capítulo nos lleva al papel económico del Estado. El Estado cumple varias funciones. Primero, establece las reglas del juego. Protege la propiedad privada, hace cumplir contratos, regula mercados y crea instituciones. Segundo, corrige fallas de mercado. Puede regular monopolios, cobrar impuestos a actividades contaminantes, subsidiar actividades con beneficios sociales o financiar bienes públicos. Tercero, busca mayor equidad mediante políticas redistributivas. Y cuarto, intenta estabilizar la economía. Cuando hay recesiones, desempleo, inflación o crisis financieras, el Estado puede usar política fiscal y política monetaria para suavizar los ciclos económicos. La política fiscal se relaciona con el gasto público y los impuestos. La política monetaria se relaciona con el dinero, el crédito y las tasas de interés.
Ambas herramientas pueden influir en la producción, el empleo, la inflación y el crecimiento. Entonces, ¿cuál es la gran conclusión del capítulo? La economía moderna no es solo mercado ni solo Estado. Es una economía mixta. El mercado es fundamental porque coordina decisiones, transmite información mediante precios, incentiva la producción, permite el comercio y promueve la eficiencia. Pero el Estado también es necesario porque establece reglas, corrige fallas, provee bienes públicos, busca mayor equidad y ayuda a estabilizar la economía. El gran debate económico no es simplemente mercado o Estado. La verdadera pregunta es, ¿qué debe hacer el mercado? ¿Qué debe hacer el Estado y cómo lograr un equilibrio adecuado entre ambos? Esa pregunta sigue vigente hasta hoy. La vemos cuando discutimos sobre impuestos, salud, educación, pensiones, inflación, regulación, subsidios, monopolios, comercio internacional o desigualdad. Por eso este capítulo es tan importante. Nos entrega una base para entender cómo funciona una economía moderna y por qué ningún sistema puede depender completamente de un solo mecanismo. Los mercados son poderosos, pero necesitan reglas. El Estado es necesario, pero también debe actuar con límites y eficiencia. Y entre ambos se construye la economía real en la que vivimos. En resumen, la economía moderna funciona gracias a la combinación de mercados, precios, comercio, dinero, capital, especialización y división del trabajo. Pero necesita al Estado para corregir fallas, promover equidad y mantener estabilidad. Esa es una de las grandes lecciones de la economía. Organizar una sociedad no es solo producir más, sino también decidir cómo producir, cómo distribuir y cómo construir un sistema que sea eficiente, justo y sostenible en el tiempo.